Y sí, chicos, hemos llegado por fin a la batalla principal, es decir, la guerra global entre nuestros protagonistas contra los globalistas, lo cual daría fin a este arco, por lo que espero de verdad que disfruten mucho este resumen. Además, muchísimas gracias por el apoyo que han estado dando en estos videos y recuerden también darle mucho apoyo a este para que continuemos con los resúmenes. Y bien, mi nombre es Lish y sin nada más por añadir, comencemos de una vez con la narración. Ahora sí regresamos al campo de batalla. El alien Mantis logra enfrentarse directamente contra el señor Camarón Mantis, y aunque ninguno de los dos acierta al principio, finalmente un golpe impacta al señor Camarón Mantis. De pronto un auto se eleva y se interpone en el combate. Es Aira quien lanza vehículos como proyectiles. Sin embargo, uno de los aliens responde con misiles frustrando sus planes. Aprovechando la distracción, el alien Octopus atrapa a Aira con sus largos tentáculos, y el francotirador intenta darle un golpe directo. El disparo, sin embargo, es desviado por la energía de Gigi, mientras el señor Camarón Mantis golpea al alien Octopus obligándolo a soltar a Aira. Los tres logran reagruparse después de eso y se lanzan coordinados al ataque. De momento solamente pueden resistir y esperan una oportunidad para contraatacar. Aira les explica que derrotar a uno solo de los enemigos será suficiente para inclinar la balanza, algo que tanto Gigi como el señor Camarón Mantis aceptan sin dudar. Ella comienza a darles órdenes. A Gigi le encomienda encargarse de los francotiradores, desviando así sus proyectiles, y al señor Camarón Mantis le ordena detener al alien Mantis y bloquear sus espinas, mientras que ella decide enfrentar al alien Octopus. Extiende su cabello para atrapar a cada uno de esos brazos, burlándose de él porque a pesar de todos sus brazos, aún le faltan más para poder detenerla. Su cabello lo inmoviliza poco a poco, cubriendo por completo su cuerpo, y cuando está a punto de encestar el golpe final, aparece el alien de brazos de martillo llamado Komechi, y con su gravedad comienza a destruir a Aira hasta el punto de comenzar a destransformarla. Gigi intenta alejarlo con un ataque, pero la onda sísmica no le afecta en absoluto. Vuelve la vista hacia el señor Camarón Mantis, pero este sigue siendo brutalmente golpeado por el alien Mantis, apenas logrando resistir aquel combo. Rodeado de enemigos y sin opciones, Gigi lanza un ataque que falla, hasta que recuerda lo que le dijo Momo. El nombre de su técnica puede multiplicar su poder. Se concentra, se recompone y prepara de nuevo su movimiento. Frustrado, deja que broten las palabras desde el fondo de sí mismo. Recuerda el mal de ojo y entonces libera su nuevo ataque, Disparo del Mal. El choque es devastador y daña gravemente al alien Octopus, obligándolo a soltar a Aira. El cuerpo de Gigi tiembla por el esfuerzo. Casi es alcanzado por un disparo del francotirador, momento que aprovecha el alien Octopus para sujetarlo y golpearlo brutalmente en las costillas, haciéndolo gritar de dolor. A través de ese movimiento intenta drenar toda la energía de Gigi, pero algo sale muy mal. Mientras más lo absorbe, más fluye la energía sin agotarse. Cuando intenta soltarlo, descubre que sus manos han quedado enganchadas dentro de él. El sobrecalentamiento lo hace crecer y crecer hasta el punto de comenzar a deformarse, incapaz de resistir. Y Gigi, aún consciente, le dice que ha entrenado mucho tiempo en el uso de su ki, y si quiere energía, tiene de sobra para darle. Y así el alien explota en un instante. Gigi, exhausto pero firme, avisa que ha acabado con uno. De inmediato, el resto de los aliens arremeten furiosos. Aún así, él se levanta decidido, convencido de que puede hacerlo, y una vez más lanza el disparo del mal, que choca directamente contra los ataques combinados del francotirador, los misiles y la gravedad. Los enemigos se preguntan si ha estado ocultando su verdadero poder, y concluyen que deben de acabar con él cuanto antes. De pronto, un sensor se activa en uno de los aliens, pero ya es demasiado tarde. Un camión se estrella contra él y estalla. Entre la explosión aparece Aira. El alien activa una barrera convencido de que su defensa es perfecta, pero ella gira su cabello como un torbellino. Comenta que últimamente no ha podido cuidarse el cabello tanto como quisiera, y que ese mismo enemigo lo había resecado aún más, evaporando la poca hidratación que le quedaba. Gracias a ello, su cabello está tan seco que no conduce la electricidad, logrando atravesar la barrera y encestándole una fuerte patada que lo manda a volar. El alien asegura que su traje lo protege, pero es evidente que está huyendo. Y en ese momento, Aira recibe la advertencia de tener cuidado. Los rayos del francotirador y la gravedad finalmente superan el ataque de Gigi. Ella, enfocada en su anterior contrincante, no logra esquivar el ataque, siendo impactada por todos los misiles. Pero antes de continuar con toda esta batalla y caos, hay que tomar un pequeño descanso para recapitular algo importante. ¿Dónde demonios está Quinta? Retrocedamos en el tiempo, y lo encontramos en la casa tomando un botiquín, colocándose vendaje y un parche en el ojo listo para la ocasión. Luego va a la escuela donde se encuentra con Okarun. Este se sorprende preguntándole si está herido. Quinta le responde que había luchado contra formas de vida alienígenas enormes y poderosas, pero por supuesto que logró derrotarlas a todas, algo que dejó boquiabierto a Okarun. Quinta aseguró que debía de ser porque notaron su presencia como el mejor piloto de robots del mundo, algo que Okarun aceptó. Entonces Quinta le aclaró que en la próxima reunión discutirían una nueva estrategia contra los enemigos, encomendándole que le informara a las chicas. Al día siguiente, Quinta volvió a la escuela con el vendaje y el parche,
incluso preguntándose si debía de cojear para hacerlo más realista. Pero al llegar al salón con esfuerzo se sentó. Lamentablemente, Okarun no estaba ahí, y luego buscó en los demás salones, dándose cuenta de que ni Momo ni Aira habían asistido. Se quitó los vendajes y el parche, regresando al aula y recogiendo los resultados de sus exámenes. En matemáticas obtuvo 32 de 100, miró a un compañero con 63 y a otro con 30, sintiéndose orgulloso de al menos haberle ganado a alguien. Llegando a la clase de educación física, donde no fue elegido, pero no pudo evitar comentar sobre el partido, de pronto le pidieron que entrara a jugar en lugar de otro compañero, y aunque decía tener mal la rodilla, aceptó. Sin embargo, cuando la pelota venía hacia él, no pudo atraparla. Al ver que no era nada bueno, lo cambiaron por alguien más, otro chico que no había sido elegido, quien sorprendentemente jugaba increíble. Y así a la salida, Quinta vio a una compañera de su clase besándose con un hombre extraño, pero no le prestó demasiada atención, además de que ella decidió ignorarlo ya que solamente era un tipo X de su clase. Es así que terminó caminando hacia la casa de Momo, recordando su pelea contra el Kaiju y repitiéndose que él era el mejor piloto del mundo. Al llegar descubrió que no había nadie, su casa robot había desaparecido. Concluyó que todos debían de estar luchando por la paz mundial y que por eso es que habían estado faltando a clase, pensando que tampoco lo necesitaban allí. Pero al retirarse vio una nota en la puerta que decía: ven a ayudarnos a la torre de Tokio, algo que lo emocionó, realmente lo necesitaban. Buscó la bicicleta pero no había nada. Es entonces que devolvió su mirada hacia el Tori, y al tocarlo descubrió que estaba hecho de nanopiel, transformándolo en una bicicleta y un casco, para ir directo a salvar a sus amigos. Mientras tanto, ahora sí regresando al campo de batalla, Momo corría con el serpo para recuperar la bola dorada de Okarun del transportador, cuando de pronto apareció un alien disparándoles y haciéndolos caer, Takoshi Yokur. Ella logró protegerlos con su energía espiritual, pero entonces apareció el Jet Buster y la pateó lanzándola lejos. Impulsándose de nuevo, le dio una ráfaga de golpes sin que pudiera reaccionar, mientras Kochin disparaba contra ella. Cuando parecía que la derrotarían, el serpo se interpuso creando un escudo, y le dijo a Momo que se diera prisa en derrotarlos. Los ataques se repitieron sin compasión, incluso hiriendo al serpo. Momo quiso ayudarlo, pero él insistió en que lo importante era vencer. Con solo una mano no aguantaría mucho tiempo. Momo entonces pensó en qué es lo que debía de hacer. Desde su posición su rayo no los alcanzaría y gastaría demasiada energía para repetirlo. Entonces su tiempo se acabó. El serpo fue atravesado y quedó inconsciente, preocupando a Momo porque no podía enfrentar a todos esos aliens sola. Pero en ese instante, como si de una ráfaga se tratara, apareció Bamola, lanzando a volar al Jet Buster y golpeando a Kochin, destruyendo su brazo. Momo se sorprendió, pero el alien aún más. Comenzó a dispararle y Bamola se volvió invisible, destruyendo con su cola el otro brazo de Kochin. Sin embargo, apareció otro alien que entregó al Jet Buster un arma especial. Este alien, Hastur, y aquel dispositivo electrificó a Bamola, desactivando la invisibilidad y capturándola con cuerdas electrificadas. Aprovecharon para abrir su traje y sacarla. Al tenerla a su merced, mencionó que por fin la habían capturado y con ello recuperado su traje. Momo se sorprendió a escuchar a Hastur, creyendo que Bamola era parte de los enemigos, pero vio como Hastur clavaba sus garras en el rostro de Bamola mientras ella débilmente volteó a ver a Momo y le sonrió, agradeciéndole por todo. Eso trajo a Momo recuerdos de ella, pero antes de reaccionar, Bamola fue atravesada y arrojada como un saco. Momo usó su mano espiritual para alcanzarla y la sostuvo en sus brazos, intentando tapar la herida mientras le preguntaba qué es lo que estaba haciendo. ¿No se supone que era la enemiga? En ese momento el Jet Buster se lanzó contra ella, pero fue detenido sorprendentemente por el escudo del serpo, quien había recuperado la conciencia. Le pidió a Momo que dejara a Bamola y derrotara al enemigo, pero ella se negó a hacerlo, debido a que tenía que detener la hemorragia de Bamola. No podía permitir que ella muriese sin escuchar lo que tenía que decir, rogándole al borde de las lágrimas y pidiéndole que no la dejara. Entonces pudo ver el alma de Bamola, apuntando directamente a despertarla. Y justo en ese instante entraron en trance. Aira, Gigi, el señor Cameron Mantis, Serpo y Okarun recibieron imágenes compartidas a través del comunicador serponiano. Era un enfrentamiento brutal, en el cual los globalistas habían destruido toda una sociedad. Entre el caos, una niña lloraba, Bamola. Un soldado pasó corriendo y la rescató. Se trataba de una anciana, quien cuestionó por qué debía de criarla. Sus compañeras le dijeron que la había salvado y por eso era su responsabilidad, aunque la ayudarían. Esta refunfuñó, pero aceptó. Lo sorprendente era que pese a tantos años de batalla, Bamola parecía ser la última niña con vida, contándonos así que las ancianas estaban luchando porque los hombres habían sido derrotados rápidamente, quedando ellas como las últimas de su especie en pie. Banga, la anciana que rescató a Bamola, molesta dijo que quien no pudiera cuidarse solo ya vería qué hacía, lo cual hizo llorar a la pequeña. Y así comenzó la vida de la pequeña Bamola junto a aquella soldado. La llevaba en su espalda con un pequeño traje protector, recorriendo lugares y enfrentando batallas mientras la niña aprendía a sobrevivir. Y así llegaron a una cueva con un mural con el dios de los sumerios. La anciana explicó que le rezaban porque el pueblo sumerio creería que él vendría a salvarlos si había peligro. Sin embargo, ella pensaba que era una total tontería. Decía que todos los que prometieron que no habría guerras, por pequeños que fueran sus
gobiernos habían sido invadidos por alienígenas. Los hombres se llenaban la boca con palabras grandiosas, pero desaparecían cuando se les necesitaba, y los dioses eran iguales. Por eso decidió preocuparse solo por sí misma, incluso si debía de hacer sacrificios, porque lo único que ella quería era sobrevivir. Así la niña creció en el campo de batalla hasta convertirse en una joven hermosa. En una de las ruinas que visitaron encontró un nuevo traje, y para entonces ya llamaba madre a Vanga. Lamentablemente ella no estaba conforme con esto, y le decía una y otra vez que solamente la llamara señora Vanga y ya está, aunque Bamola hacía caso omiso. Tanto Tome como Aya le pedían que a ella sí les llamara madre, pero Bamola no quería hacerlo, aunque de todas formas consideraban a Bamola como la hija de todas ellas, es decir, de todas las sumerias. Es así que el batallón completo se reunió porque tenían información importante. Al oeste había un grupo de 3000 sumerios que seguían con vida, lo cual las animó a todas. Vanga preguntó si había garantía de que al llegar todavía vivieran, pero la líder respondió que no del todo, pero lo que sí sabía era que acabar con 3000 sumerios debería de ser algo difícil, así que no había tiempo que perder para alcanzar a aquel ejército. De esta forma emprendieron el viaje, en la marcha manteniendo a Bamola en el medio de la formación hasta que se encontraron con un alien que devoraba sumerios como si fueran bocadillos. Esa era Big Mama, un ser que se alimentaba de humanos y los usaba como nutrientes para crear armas. Y es que el cuerpo de los enemigos principales era tan débil como lo de un molusco, por lo que sin las armas de Big Mama no sobrevivirían. Y allí surgió el traje de Bamola. Se explicó que todos los caídos habían muerto rogando a su dios. No entendían por qué tenía la forma del dios sumerio, hasta que Vanga explicó que todos los caídos que habían muerto rogaban por su dios, y esa armadura representaba el rencor de los sumerios. Por eso tenía la forma de su deidad. Tras presenciar aquello, el grupo de Bamola continuó su camino, abandonando a los que Big Mama devoraba. Cruzaron montañas riendo y compartiendo momentos entre ellas, mientras seguían el duro trayecto hacia el hogar prometido. Pero al llegar descubrieron que no era más que un holograma, y no había absolutamente nada. Y en ese instante fueron atacadas. Rodeadas, intentaron adentrarse en el bosque para al menos protegerse un poco, pero los enemigos cerraron el paso. Un golpe alcanzó el casco de Bamola, dejándola tan asustada que no pudo moverse. Vanga la tomó y la obligó a correr, y algunas formaron una barrera para avanzar en medio del campo enemigo. Lamentablemente fueron acribilladas. Solo sobrevivieron 4 de ellas, Bamola junto con sus 3 madres. Apenas podían respirar. Bamola intentó usar su botiquín de emergencia para curar a Vanga, pero esta se negó de inmediato porque era el último. Lo hizo de una forma tan tosca que Bamola se molestó. No entendía por qué siempre actuaba de esa manera, y Vanga le respondió que ella no era su familia, ni tampoco las 2 mujeres que quedaban a su lado, diciéndole que no debía de confiar en extraños, porque cuando lo hacía pasaban cosas como la que acababa de suceder. Para ella, este era el final y debía de abandonarla. Entonces, en medio del silencio incómodo, Tome dijo que quería ir a ver el mar. Se había criado en un pueblo de montaña y deseaba despedirse viendo un paisaje así. Aya coincidió con ella y ambas invitaron a Vanga y Bamola a acompañarlas, pero estas se negaron y las dejaron atrás, saliendo en busca de su objetivo. Bamola entonces se recostó sobre las piernas de Vanga, diciéndole que si moría sería junto con su madre. Molesta, Vanga le preguntó si acaso iba a hacerla cuidarla hasta el final, y Bamola respondió que sí, ya que le había recogido y debía de hacerse responsable, pues no quería morir a manos de los aliens. Entonces le pidió a su madre que ella se encargara de acabar con su vida. Vanga apuntó a Bamola con su arma, pero no disparó. En cambio, le contó que antes de que llegara el fin del mundo, había sido cocinera en el Palacio Real. Con esas manos preparó platillos deliciosos que hacían feliz a la gente. No estaba hecha para disparar ni acabar con alguien más. Lágrimas gruesas comenzaron a rodar por su rostro. Bamola entonces se levantó, y al verla llorar la abrazó entre sollozos. Vanga la apartó bruscamente, confundida por lo que acababa de hacer. Tomó la compensa que Bamola le había ofrecido antes y recordó algo. En el Palacio Real había escuchado a los eruditos hablar de un mito sumerio. Decían que los sumerios tenían un segundo hogar del cual habían emigrado hacía mucho tiempo, es decir, Idea. Según la leyenda, habían usado esa pirámide como medio de transporte, y la familia real llevaba miles de años custodiando un enorme fragmento en esa pirámide. Fuera real o no, Vanga dijo que valía la pena arriesgarse por esa leyenda, y le pidió a Bamola que buscaran juntas a las otras 2 para emprender todas aquella misión, y así se dirigieron hacia la costa, la cual estaba repleta de aliens, donde Aya y Tome luchaban intentando alcanzar el mar. Sin embargo, los enemigos eran demasiados. Fue allí donde aparecieron Vanga y Bamola, gritándoles que se detuvieran para alcanzar el mar, puesto que había llegado el momento de escapar de ese mundo. Así lograron llegar hasta la base alienígena, donde una multitud de aliens custodiaba la entrada, junto con un ejército de sumerios mantenidos como prisioneros, ya que sí, no aniquilaron a los hombres, sino que estos dejaron de luchar. Bamola se preguntó si debían de rescatarlos, pero Tome advirtió que sería demasiado arriesgado, aunque para su sorpresa Vanga coincidió. Señaló que en realidad debían de liberarlos porque solas no podrían conseguirlo, necesitaban a más manos para luchar. Al escuchar esto, Bamola se lanza con la idea de quitarles los grilletes, colocándose tras sus espaldas para que así no las vean los aliens, diciendo que siempre hay que salvar a los demás. Vanga
Banga, Aya y Tome corren tras ella preocupadas por su impulso, y en medio del ejército Bamola se acerca a un hombre pidiéndole que no se mueva, pero este, como un tonto, comienza a caminar apenas ser liberado, lo que preocupa a las madres de Bamola, pues sin duda la descubrirán, y de inmediato los prisioneros traicioneros gritan alertando la presencia de un intruso. Los disparos comienzan a llover sobre ella y sobre quienes la rodean. Sus madres tratan de cubrirla levantando humo con los disparos, y aunque el camino empieza a abrirse, uno de los aliens lanza misiles contra Bamola. Banga alcanza a apartarla, pero el impacto la hiere gravemente. Desesperada, Bamola se acerca y le suplica que despierte. La carga en su espalda e intenta levantarla, pero Aya y Tome intervienen, arrastrándola lejos de Banga. Y es que no deben de permitir que ella también muera. Entre lágrimas, Bamola lucha por quedarse, hasta que deja de verla. Y entonces vemos como Banga, con uno de sus últimos esfuerzos, se gira para estar boca arriba, y le dice nuevamente que ella no es su madre, aunque Bamola no la escucha. Una explosión sacude el lugar y entre los escombros aparece el traje del dios sumerio, lo cual hace que Banga tenga una idea. Y así regresamos con Bamola. Junto con Aya y Tome, avanzan entre los prisioneros hacia la pirámide. Bamola está llorando por Banga, pero consciente de que debe de seguir. Y así, a medio camino, surge una Big Mama, acompañada del ejército de aliens. Bamola sabe que está perdida, recuerda a sus madres y lo vivido, hasta que de pronto, el dios sumerio aparece para protegerla, destruyendo a la criatura de un golpe. Los prisioneros la observan con asombro y comienzan a rezar convencidos de que su dios sumerio ha venido a salvarlos. Pero el dios les habla con furia. Yo no he venido a salvarlos. Se preocupan solo por huir sin siquiera intentar rescatar a la niña que los ha querido ayudar. Ella no es una simple niña, es la última descendiente de los sumerios. El futuro de nuestro pueblo. ¿No les da vergüenza? Han permitido que asesinen a sus familias, que les arrebaten la tierra, el agua. Aunque todo rastro de los sumerios haya desaparecido, deben de seguir luchando. Desaten su ira contra quienes destruyeron su mundo. Si no pueden usar las manos, usen los dientes. Si tienen tiempo para rezar, úsenlo en arrojar piedras. Recuperen lo que es suyo, protejan con su vida a esta niña, este tesoro sumerio. Inspirados, los prisioneros se lanzan contra los aliens, mordiendo, arañando y derribando a varios de ellos. Aya se acerca a Bamola y le ordena correr hacia la pirámide. Ella obedece, pero antes ve a Tome disparar mientras contempla el mar. Tome promete de encargarse de todos los que estén a su alrededor, y Aya lo confirma, dejando así que Bamola escape. Con el sacrificio de sus madres, Bamola llega a la pirámide. Dentro descubre un pilar en el centro con inscripciones que mencionan una puerta estelar y un bucle. Ella, a pesar de poder leer, no entiende su significado, y de pronto aparece Banga, preguntándole hasta cuándo tendrá que cuidarla. La aparta con brusquedad y se quita el exotraje. Le dice a Bamola que sus heridas solamente son rasguños, aunque sabemos que son más graves que eso, y al hacerlo contempla las palabras grabadas en el pilar y activa un portal. La leyenda era cierta. Banga entonces entrega el traje a Bamola, asegurándole que le será útil. Le ordena cruzar, pero Bamola se niega, insistiendo en que debería de ser su madre la que escape, pero Banga le lanza el exotraje y la obliga a entrar, ya que el portal solo admite una persona, y al haberla hecho cruzar a la fuerza, Bamola grita por ella mientras las lágrimas corren por su rostro. Banga entonces habla con firmeza. Este planeta está acabado. Tú debes de empezar una nueva vida en otro mundo. Ama mucho, y cuando encuentres a alguien a quien amar, cásate con él. Cásate con un hombre fuerte y amable, para dar a luz a hijos más fuertes. Haz que la sangre sumeria sobreviva. Esa es la única salvación. Aun cuando Bamola la llama mamá, entre sollozos, Banga responde con dolor. Te lo he dicho miles de veces. No me llames así. Si dejo que ese sentimiento maternal me domine, estaré perdida. Mi pequeña, no me queda otra opción. Extiende su mano hacia el portal mientras los recuerdos invaden a ambas. Bamola desaparece entre lágrimas, y lo último que se escucha en la voz susurrada quebrada de Banga es: te quiero. Es así como una voz computarizada se hace presente, diciendo que un traje tan eficiente no puede perderse. Y recordando el nombre que Banga había mencionado, Bamola es la chica que se llevó el exotraje, jurando perseguirla hasta el fin del universo para acabar con ella. Al acercarse al pilar, descubren que está diseñado para que solo un sumerio pueda activarlo, y en ese momento comienzan a torturar a Aya para obligar a Banga a cooperar y decirles a dónde fue el exotraje. Mientras tanto, Bamola despierta en un lugar desconocido, recordando las palabras de Banga. Debía hacer prevalecer la sangre sumeria y casarse con un hombre fuerte para tener hijos fuertes. Confundida, comienza a moverse por la cueva, hasta salir y ver la ciudad espléndida y desconocida. Se coloca el exotraje y en sus primeros encuentros, derrota con facilidad a dos borrachos que huyen aterrados. Luego recorre el lugar enfrentándose a varias personas, un taxi e incluso a un oso, pero ninguno resultó ser lo bastante fuerte. Mientras comía hierbas, observó una pareja besándose, pensando que seguramente están casados, pero lo más importante de aquella escena es que la perturbó. Hasta entonces solo buscaba a alguien fuerte, pero ahora
comprende que todo involucra más cosas, como unir las bocas y de algún modo tener bebés. En ese instante de reflexión escucha unas voces, son Momo y Okarun, los cuales están buscando al fantasma de la bola dorada. Al verlos, el traje reacciona. Bamola, intrigada, se enfrenta a ellos y al mirar a Okarun percibe una fuerza descomunal, tanto que, tras derrotarla, el exotraje activa el sistema defensivo de emergencia e intenta aniquilarlo. Bamola, desesperada, le ruega al traje que se detenga, pero este sigue moviéndose hasta que es derrotado por Quinta, Momo y Aira. Al despertar, lo primero que Bamola ve es a Okarun y después a Momo, de esta forma guardando muchos recuerdos junto con ellos. Poco a poco les toma cariño y especialmente Momo se gana su corazón, pero cuando ve a Okarun, Aira y Gigi gravemente heridos por su culpa y el rostro decepcionado y furioso de Momo, siente que su tiempo con ellos ha acabado. Tal vez ha sido breve, pero lo disfrutó, y aunque ahora Momo la ve así, ella siempre fue amable. Bamola le agradece, aunque se lamenta convencida de que todo esto ocurrió por su culpa. Ahora ya no tiene a dónde huir ni a dónde pertenecer. El miedo la invade pensando que los aliens podrían aparecer en cualquier momento. Y así, de vuelta al presente, todos comprenden lo que había ocurrido con Bamola. Momo no puede contener las lágrimas al descubrir la verdad. Ella se había equivocado. Y así, mientras detiene la hemorragia de Bamola, mira con odio al alien Jetbuster, gracias a que el escudo del serpo resiste cada golpe. Pero este le advierte que se está debilitando, por lo que tiene que derrotar rápido a aquel alien. Pero Momo se niega por Bamola, por lo que el serpo extiende su extremidad hacia Bamola, aterrando a Momo, la cual le ruega que se detenga. Pero el serpo, sin importarle esto, pincha el cuello de Bamola, haciéndole creer a Momo que la ha herido, aunque en realidad logra curarla, revelando que había reservado ese recurso para cuando Momo estuviera al borde de la muerte. Solo podía usarse una vez, por lo que espera que valga la pena, ya que ahora no habrá forma de salvarla. Momo rompe en llanto asegurando que no importa eso, pero el serpo entonces le pide un último favor: borrar los datos que les han robado destruyendo los trajes enemigos. Tras encomendarle esa tarea, cae derrotado, y con él se desvanece el escudo, permitiéndole al Jetbuster golpear con fuerza y lanzar a Momo lejos. Bamola se alarma, pero el enemigo la sujeta por el cuello, llamándola criatura afortunada por seguir con vida. Hastur afirma que gracias a ella encontraron un planeta habitable, algo bastante raro en el universo, anunciando que cambiará su cabeza por la del traje para ver si sigue siendo tan afortunada. Justo en ese momento, un árbol interrumpe el ataque, es lanzado por Momo, obligando al Jetbuster a soltar a Bamola. Estas se acercan y se abrazan. Momo le pide perdón por haberla hecho sentir sola y le asegura que su madre seguramente sigue con vida, diciendo que no debe de preocuparse más, puesto que ella se encargará de todo desde ahora. Al mirar al serpo caído, declara que odia a los serponianos, pero a este en particular no tanto, por lo cual cumplirá su petición. Se levanta con determinación mirando fijamente a los aliens. Hastur anuncia que hará nuevos trajes con los cuerpos de ellos una vez derrotados, pero Momo en cambio proclama que se ha decidido. Hará takoyakis al momento de vencerlos. Pide a todos que se preparen y peleen de una vez, y luego le pide a Bamola que se quede atrás, pues está a punto de descontrolarse. Y así, con su fuerza espiritual descomunal, Momo levanta los árboles a su alrededor y algunos escombros, lista para comenzar la batalla. Pero recuerden que esta no es la única pelea. Ahora regresamos con Aira y Gigi. Aira apenas está consciente, mientras su enemigo le coloca una barrera y comienza a electrocutarla. Le asegura que esta vez no va a fracasar, asegurando que va a destruirla y presumiendo que esta vez no podrá escapar, ya que puede mantenerse activo más de 3 minutos, afirmando que el territorio alrededor de la base es tan poderoso que es inútil que ella intente resistirse. Pero Aira, lejos de intimidarse, comienza a enredar su cabello alrededor del alien, incluso sobre las joyas que activan su barrera. Con fuerza le dice que las descargas no funcionan contra ella. El enemigo lanza misiles directamente hacia Aira, pero esta logra protegerse con su cabello, el cual se regenera una y otra vez a pesar de los impactos. Y en ese momento se dan cuenta de que Gigi ha vuelto a levantarse, quien se prepara para disparar nuevamente. Esto obliga al francotirador Yakomechi a girarse hacia él y lanzar sus rayos de explosión colosal. Gigi, animándose a sí mismo, recuerda a Bamola y encuentra fuerzas. Los aliens, sorprendidos por lo inagotable de su energía, comienzan a pelear entre ellos para decidir quién se quedará con el exotraje que pueda surgir de ese sujeto. Mientras tanto, Aira logra atravesar la barrera de misiles y encesta una fuerte patada al alien, advirtiéndole que si una vez no basta, le dará todas las patadas que sean necesarias hasta acabar con él. El enemigo se burla, diciendo que su traje puede resistir incluso las explosiones de sus propios misiles, por lo que simples patadas no servirán de nada. Aira responde que por eso no se rendirá y continúa golpeándolo sin cesar. El alien, cada vez más desesperado, la llama ser repugnante y lanza explosiones constantes. Aira llega a un punto en el que ya no puede protegerse más, y entonces escucha las palabras espiral en interferencia, debido a que su transmisor serpo está captando algo. Es Okarun, quien finalmente ha logrado acercarse lo suficiente como para comunicarse. También Gigi logra escucharlo. Okarun les pide que resistan hasta que él llegue y les explica que ya habló con Seiko, quien le dijo que contra enemigos fuertes se puede usar el poder de la espiral. Esto hace que Gigi recuerde su entrenamiento con ella, quien le explica cómo girar su ki en el ombligo podría combinar el poder del mal de ojo y hacerlo rotar para pulirlo.
Entendiendo la situación, Gigi intenta ponerlo en práctica y logra superar con creces el poder de los láseres enemigos, pulverizándolos al instante. Al mismo tiempo, Aira también utiliza el poder de la espiral. Su cabello gira como un taladro. Sin embargo, el alien no se impresiona y le asegura que jamás logrará perforar su traje. Aira recuerda entonces a Bamola, diciéndole que solamente debía esperar, porque ella también quería darle un fuerte golpe de su parte a ese alien. Con esa determinación, Aira lo da todo y crea un nuevo ataque, el taladro noble, con el que finalmente logra derrotar al enemigo y partir por completo su armadura. Pero esa no es la única batalla en curso, porque ahora regresamos con el señor Cameron Mantis, quien es arrojado a gran distancia por el mantis alienígena contra el que lucha. Este le dice que es incansable y está muy impresionado por eso. Es un oponente digno de enfrentar, admitiendo que disfruta usar su traje a máxima capacidad de vez en cuando. El señor Cameron Mantis apenas le presta atención, sus pensamientos están concentrados en Chiquita. Recuerda cómo lo acurrucó en su cama, acarició su cabeza y se despidió antes de salir. También recuerda el momento en el que la vecina que se queda a cuidar a Chiquita le preguntó si otra vez se iría. Él le respondió que sí, era el último día de trabajo y le pidió que cuidara de Chiquitita otra vez. La joven, preocupada porque siempre llegaba lleno de heridas, temía que algo le pasara. Él con calma le aseguró que regresaría, porque debía ver crecer a Chiquitita. Así regresamos al combate, en donde el señor Cameron Mantis corrió hacia el agua, mientras que el alien Mantis se burló de él, diciendo que es una decepción ver huir a alguien así. El señor Cameron Mantis entonces le explicó que los aliens en sí le dan igual, pues él también es una forma de vida alienígena en ese planeta, pero eso no evita que pelee, porque hay personas que debe de proteger hasta el punto de arriesgar su vida. Eso, dice el enemigo, es bastante genial, aunque le advierte que bajo el agua él tiene la ventaja, y así su cuerpo cambia de forma, adaptándose a un aspecto mucho más acuático, lo cual lo hace 100 veces más fuerte. Sorprendido, el señor Cameron Mantis recibe un brutal ataque que lo envía nadando a gran velocidad. El enemigo, ahora más veloz, lo golpea sin cesar, y aunque bajo el agua no puede usar sus láseres, su velocidad sí que se potencia y se multiplica, lo que convierte el océano en su territorio, y comprendiendo que no puede causarle daño, le inyecta al señor Cameron Mantis un veneno que fundirá sus órganos vitales. Pero esto no parece ni inmutar al señor Cameron Mantis, reconociendo al adversario como un gran oponente y aprovechando la cercanía para contraatacar, golpeándolo con todas sus fuerzas, avanzando como una bala a través de él y destruyéndolo por dentro. El alienígena Mantis, aterrado, le pregunta de dónde sacó tanta fuerza. Entonces le da una explicación, ya que al transformarse se vuelve 24 veces más fuerte, y debajo del agua la potencia de sus golpes se multiplican 10 veces más, por lo que en total es 240 veces más poderoso. El alienígena no da crédito a semejante cálculo, pero no tiene tiempo de cuestionarlo, ya que el señor Cameron Mantis entra en su forma más brutal y lanza un golpe directo que destroza el exotraje enemigo, y a punto de quedarse sin aire, asciende hasta la superficie. Exhausto, sabe que sin la bebida nutritiva de los serponianos, solo puede usar su fuerza máxima durante 24 segundos, así que se arriesgó demasiado, pero de todas formas ya ha derrotado al enemigo, diciéndose a sí mismo que quizás sea un debilucho, pero eso sí, proviene de un pueblo de guerreros, por lo que aquel veneno no le afecta en nada, mientras vemos una explosión en el agua marcando el fin de la batalla. Regresamos entonces con Aira y Gigi. Tras terminar sus batallas, solo pudieron decir ganamos con un alivio enorme. En ese instante, el señor Cameron Mantis apareció en el campo de batalla, aliviándose de que siguieran con vida. Corrió feliz hacia ellos, ayudando a Aira a levantarse. Esta le pidió que fuera primero a ver a Gigi, pero él le respondió que las damas iban primero. Aira entonces recordó lo importante: la batalla aún no terminaba, así que debían de darse prisa para ir con Momo. El resplandor aún no se había desvanecido, lo que indicaba que necesitaba ayuda. Esta intentó hablar con Gigi, pero no obtuvo respuesta, dándose cuenta de lo inevitable. Y es así que regresamos con Momo, quien lanza un ataque directo contra el Jetbuster. Este logra esquivarlo mientras Hastur destruye un árbol sin problemas. El Jetbuster se lanza contra ella atravesando el árbol, pero Momo logra esquivarlo. Hastur comienza a rasgar el espacio, lo que logra contener a Momo. Pronto, percatándose de que Hastur redireccionó los escombros hacia Momo, ella le pide a Bamola que se mantenga atrás mientras intenta protegerla. A pesar de sus esfuerzos, Hastur sigue atacando sin detenerse y apenas logra resistir. Cuando Hastur se acerca demasiado, Momo lanza su rayo directamente hacia él. Hastur logra detenerlo, pero es lanzado hacia atrás por la fuerza del impacto, al igual que Momo y Bamola. Ambos quedan impresionados, Momo porque él pudo detener su rayo y Hastur porque nunca había visto a alguien con tal poder. Y así el Jetbuster vuelve a surgir de entre los escombros, acompañado de muchos otros aliens que comienzan a rodearla decididos a derrotarla. Momo, frustrada pero resuelta, se levanta lista para enfrentarlos a todos de una vez por todas. Sin embargo, un ataque le impacta.
esta. Uno de los aliens con forma de búho la golpea en el estómago, haciéndola chocar con la barrera de otro enemigo. Mientras tanto, Mamola es sujetada por uno de los aliens con miles de ojos, el cual la tiene a su merced. Momo se estira intentando alcanzar un objeto, pero es detenida y levantada por uno de los aliens que la ahorca. Cuando parece no haber escapatoria, un rayo de energía irrumpe cortando el brazo del alien y destruyendo los exotrajes de los otros. Ninguno puede ver el ataque que los aniquila sin oportunidad de reaccionar. Incluso Hastur queda desconcertado. Con los ojos cerrados, creyendo que es su fin, Momo comienza a caer, pero siente que alguien la atrapa. Se trata de Okarun, ya que sí, él acabó con todos esos aliens. Al verla, dice con alivio que el curry estaba muy bueno. Ella, al borde del llanto, lo abraza agradecida de que esté bien. Le dice que deben de olvidarse de ella por un momento y salvar a Mamola. Y justo entonces el alien que sujetaba a Mamola es destruido por el taladro noble de Aira, mientras que los aliens restantes son eliminados por el señor Camarón Mantis, quien también ha llegado para ayudar y se alegra de ver a Momo sana y salva. Y en ese momento Okarun se da cuenta de algo. No ha medido muy bien el tiempo porque ha estado dormido, pero si no está mal, ese día es martes. Y así vemos al mal de ojo que ha despertado listo para enfrentarse a Okarun. Y mientras se dirigía a la batalla, uno de los francotiradores le lanza un rayo, enfadando al mal de ojo, quien lo destruye de un solo lanzamiento. Los aliens que comienzan a rodearlo lo enfurecen aún más, preguntando quién demonios se atreve a interrumpirlo, y advirtiéndoles que los va a eliminar a todos si no se quitan de una vez. Así nuestros protagonistas se preparan para el combate, formando una línea recta clara. Todos están listos con determinación y fuerza para iniciar una escena épica que marcará el inicio de la batalla final. Y así comienza el combate campal entre nuestros protagonistas y todos los aliens globalistas. Okarun utiliza el poder de las espirales para meterse entre las líneas telefónicas, esquivando los misiles sin dificultad. Pero no solo eso, ya que siguiendo los consejos de la turboabuela, quien le explicó que si se movía dentro de los cables el campo magnético lo expulsaría, logra atravesar a varios enemigos al ser lanzado por la fuerza de la espiral. Todo ocurre tan rápido que los adversarios ni siquiera alcanzan a darse cuenta de que han sido golpeados. Momo, sorprendida, queda impresionada por lo fuerte que se ha vuelto Okarun. Sin embargo, de pronto un alien aparece frente a ella. Lamentablemente aún no puede usar su poder, pero justo entonces interviene el mal de ojo derribando al intruso. Le dice que busque a alguien más con quien luchar, mientras corta uno de los cables de la línea, obligando a Okarun a salir de allí. De esta forma, el mal de ojo se lanza hacia él para iniciar la batalla prometida, algo que Okarun intenta evitar, aunque no sabe cómo puede negarse. Momo entonces comprende que no es el momento adecuado, pero el Jetbuster aparece propiciando una patada tanto a Okarun como al mal de ojo. Al mismo tiempo surge Komeshi, que se entusiasma con atacar al mal de ojo, convencido de que puede golpear sus puntos vitales sin que el mal de ojo pueda esquivarlo. Esa arrogancia provoca la furia del mal de ojo, quien de un solo golpe destruye los martillos, dejando en completo shock a Komeshi. El mal de ojo, exasperado de que lo estén interrumpiendo a cada rato, declara que a pesar de que le gusta la apariencia de ese sujeto, no puede dejarlo vivir, pues ya no lo soporta ni un segundo más. Y por supuesto, tampoco aguanta al resto de aliens que lo han estado molestando, por lo que se lanza a destruirlos de inmediato. Mientras tanto, Okarun y el Jetbuster continúan enfrentándose. Hastur interviene de nuevo para impulsarlo, pero justo en ese instante un proyectil impacta al Jetbuster. Se trata de Momo, quien advierte a Okarun que tenga cuidado, ya que ese gigante es capaz de desgarrar el espacio y atacar a través de los huecos, por lo que si se acerca demasiado estará acabado. Así es como comienza el siguiente asalto. Okarun vuelve a meterse entre las líneas telefónicas y logra golpear de lleno a Hastur, quien se prepara para atacar a Momo lanzándolo por los aires, pero Hastur responde con ráfagas de cortes espaciales. Okarun se coloca frente a Momo para protegerla y se lanza en carrera hacia su enemigo, golpeando el centro de su exotraje. Sin embargo, debido a su manipulación del espacio, aún no logra alcanzarlo. Momo entonces le pide a Okarun que se agache, lo jala y lanza una lluvia de escombros contra Hastur, quien lo comprime y se los devuelve con violencia. Okarun carga a Momo y corre para esquivar el ataque, comprendiendo que Hastur puede cortar el espacio alrededor de su propio cuerpo, lo cual lo hace prácticamente intocable. Momo explica que incluso sus técnicas espaciales no funcionan, pues él las cancela de inmediato al cortar el espacio, y entiende que si lanza una vez más su rayo, se quedará sin energía, por lo que el siguiente ataque no debe desperdiciarlo. Okarun se preocupa de inmediato, a él también le quedan fuerzas solamente para un último ataque a toda potencia. Entonces Momo alcanza a notar algo en la espalda del exotraje, restos de escombros acumulados. Deduce que todo el espacio que corta se almacena allí, formando una especie de dimensión alternativa, pidiéndole a Okarun que se lance contra él pues tiene un plan. Okarun no alcanza a entender lo que quiere hacer, pero de todas formas confía lo suficientemente en ella para hacer lo que dice, y así comienza a correr directamente hacia Hastur. Este reúne más escombros a su alrededor y comienza a lanzarlos, pero Okarun logra esquivarlos mientras Momo salta desde su espalda elevándose hacia Hastur. Ella lanza su rayo, y él, defendiéndose sin ningún problema, la hace desaparecer por completo. Un silencio que parece durar horas se extiende en el campo de batalla. Todos quedan impactados, incluso Okarun deja de reaccionar, devastado
desolado al recordar lo mucho que ha vivido junto a Momo y sintiendo que la ha perdido para siempre. Pero, de repente, el cuerpo de Hastur comienza a destruirse y los escombros salen disparados. Okarun lo observa incrédulo y entonces se revela que Momo había confiado en las palabras de Seiko. Sus poderes podían trascender dimensiones y solo ella era capaz de derrotarlo. En ese momento todos presencian la escena, impactados de ver reaparecer a Momo con su rayo láser. Hastur, enloquecido, grita que todo le pertenece e intenta atacarla con sus últimas fuerzas, pero Momo llama a Okarun pidiéndole ayuda. Él, sin dudarlo un segundo, se lanza a través de la línea telefónica y le encesta un golpe devastador a Hastur, destruyéndolo por completo y llevándose en brazos a Momo sana y salva. Pero lamentablemente pierde su transformación. Este cae al suelo con Momo en brazos. Ella le da las gracias por haberla salvado, pero él, histérico, la toma por los hombros y comienza a gritarle qué demonios estaba pensando. Le reclama que fue demasiado peligroso. ¿Qué pasaría si algo le hubiera ocurrido? ¿Acaso es una tonta? Momo lo mira confundida. Esta es una actitud que no había visto en él. Se disculpa con un suave perdón. Okarun, recobrando la calma, suspira y le dice que lo importante es que ya está bien, soltándola al fin algo avergonzado. Ella no puede evitar sonrojarse un poco, y en ese instante una explosión lo sorprende. Los demás siguen combatiendo, por supuesto. Okarun se da cuenta de que ya agotó su poder y que ahora es prácticamente inútil, al igual que Momo, por lo que ambos salen corriendo y de pronto se topan con un alien. Pero este es derribado de una patada por Bamola, quien salva a ambos. Entonces Aira les grita que deben de apresurarse y cerrar el portal, pues de lo contrario seguirán llegando más aliens, asegurándoles que ellos se encargarán del resto de enemigos. El señor Camarón Mantis les pide que se coloquen detrás de él y abre camino destruyendo todo a su paso, pero uno de aquellos aliens, ya sin su exotraje, se levanta furioso diciendo que no va a perdonarlos, ya que destruyeron todas sus cosas. Ese es Hastur. Observa cómo Bamola sigue luchando y con sus tentáculos comienza a subir por su cuerpo. El exotraje detecta la intrusión y ordena a Bamola eliminarlo de inmediato, pero es demasiado tarde. Hastur ya está dentro. Estrangula a Bamola mientras repite que todo es suyo. De pronto el exotraje de Bamola golpea a Aira, sorprendiendo a todos por eso, pero aún más al ver cómo es que el exotraje comienza a entrar en modo de combate desconocido, completamente fuera de control. Momo y Okarun comienzan a correr lo más rápido que pueden, mientras ven cómo el cuerpo de Bamola es atrapado dentro del exotraje. Desesperada, Momo le grita a Aira que Bamola está en peligro, pero ella no puede ayudarla, ocupada en enfrentar a un ejército de aliens. Y justo entonces, cuando todo otra vez parece perdido, Quinta aparece en su motocicleta, derribando a varios aliens al pasarles por encima. Con una sonrisa les dice que lamenta llegar tarde, pero que ahora pueden dejarle todo en sus manos, y que los abrazos serán después. Al ver cómo muestra la nota de su llamado entre sus manos, Momo grita desesperada, ya que esa nota era para Seiko, y fue Quinta quien terminó llegando en su lugar. Aira también se angustia, y Okarun también se derrumba en el suelo, pero Quinta finge no escucharlos, enfocándose en lo importante, ¿dónde está la casa de Momo? Ella, con pesar, admite que fue destrozada en 1000 pedazos. Quinta se desespera, pues sin ella no podrá usar al Great Quinta. Sin embargo, lo verdaderamente urgente es salvar a Bamola. Aira no logra acercarse, ocupada con la defensa, y en ese momento Hastur arroja a Bamola desde lo alto del exotraje, haciéndola caer en picada sin que nadie pueda salvarla. Nadie excepto Quinta, quien se impulsa con su moto, ahora transformada en una pequeña nave, y logra interceptarla, dejando a Momo y Okarun impresionados. Sin embargo, Quinta comienza a recibir impactos de misiles que destrozan su nanopiel, haciendo que ahora ambos comiencen a caer. Mientras descienden, Quinta extiende su mano hacia Bamola, pidiéndole que la tome. Ambos logran agarrarse y entonces Quinta saca de su bolsillo un cuadro de nanopiel que aún conservaba, envuelve a Bamola entre sus brazos y piensa en el Great Quinta. En ese instante, la nanopiel dispersa por todo el territorio comienza a reunirse hacia él, colocándose en su sitio exacto. Así nace el Great Quinta perfecto, que se alza imponente frente al exotraje de Hastur. Todos vitorean el logro de Quinta, quien sonríe y declara que está de vuelta en el lugar que corresponde, mostrando con orgullo su mejor creación. Con toda su fuerza, el Great Quinta se prepara y lanza un golpe directo al exotraje, arrancando parte de la torre como arma y mandándolo a volar. Era un arma con mucha dureza, estaba hecha de partes de tanques militares después de todo, algo que Quinta reconoció al instante. Entonces Hastur tomó el Skytree, que se apoyaba en 3 puntos, comenzando de esta forma una pelea de espadas. Pronto la pelea trascendió, debido a que en medio de cada movimiento comenzó una competencia sobre cuál de las dos torres ofrecía mejor rendimiento en combate. En un choque de impactos, Quinta derribó a Hastur mandándolo a volar. La victoria lo llenó de emoción, porque sí había vuelto a derrotar a ese sujeto. Bamola lo miró orgullosa, diciéndole que él era muy fuerte, algo que Quinta apreció ya que había estado esperando ese momento por mucho tiempo. Pero no había descanso, ya que Hastur volvió a levantarse. Quinta reconoció lo impresionante que era ese exotraje enemigo. Los ataques que le mandaba no le hacían ningún rasguño, así que no le quedaba más remedio que derrotarlo. Ambos se lanzan al combate, encontrándose en un choque de puños. Pero
Pero el exotraje rival resultó devastador. Con mordiscos fue desgarrando el traje de Quinta. Este intentó regenerarse, pero Hastur lo tomó desde un ángulo perfecto y destrozó gran parte de su estructura, impidiendo una recuperación rápida. Así acabó por pulverizar al Gret Quinta y arrancó la sección central, apretando la cabina hasta hacer gritar a Bamola y a Quinta. Mientras tanto, Hastur comenzaba a jactarse de sí mismo. Pronto llegarían más naves y la cacería sería aún más divertida. Para él, aquel planeta ya era suyo. En medio del combate, Quinta pareció desfallecer, como si le hubieran arrancado el corazón. Y es que el combate ya parecía perdido. Hastur le reprochó su resistencia, preguntándole por qué luchaba. Entonces Quinta respondió con honestidad. No tenía nada de qué estar orgulloso. Se había envuelto en vendas y buscando miserias para sentirse mejor. Era un inútil en muchas cosas, pero amaba a los robots y las chicas guapas. Y ahora tenía esas dos cosas frente a él. Es por eso que no podía ceder al miedo o jamás se lo perdonaría. Hastur, sin ninguna piedad, aplastó el núcleo del traje de Quinta, creyendo que si él mismo se decía inútil, por supuesto no serviría para sus planes. Quinta, sin embargo, no estaba derrotado como Hastur pensaba, ya que nadie pilotaba mejor el Gret Quinta que él mismo, explicando que aprovechó la distracción de Hastur, se movió por el brazo del exotraje y al llegar a su espalda se convirtió en un propulsor, y así comenzando a levantar la máquina por los aires, Hastur ni siquiera pudo tocarlo, ya que este es el talón de Aquiles de los monstruos gigantes. Ellos no pueden alcanzar su espalda por sus cortos brazos. Además, también es vulnerable a una bomba de poder. Es entonces que al tener la suficiente altura, Bamola y Quinta gritan, listos para el último empujón, soltando así al exotraje. La gravedad comenzó a jugar a su favor, cayendo junto con el exotraje, provocando giros en el aire para intensificar el impacto, y así el golpe final destrozó el exotraje, dejándolo fuera de combate. Este volvió a su forma estándar, y Hastur emergió súper aturdido. Quinta entonces, entre el ruido y la ovación, pidió que recordaran su nombre, aunque Momo solamente seguía llamándolo su salvador. Enseguida, Ocarun llamó a Momo, debido a que había encontrado por fin la ubicación de la bola dorada. Ella corrió hacia él alegre, pidiéndole que la sacara de una vez. Entonces este metió la mano en la mini pirámide esperando que no ocurriera nada. Al retirar la bola dorada, el portal se cerró. Ya no podían entrar más enemigos, así que debían de apresurarse para acabar con los restantes. Pero lamentablemente, el portal no se cerró del todo a tiempo, puesto que una nave gigantesca logró entrar a la Tierra. Ellos eran claramente de las fuerzas alienígenas principales. Junto con sus demás tropas enemigas, comenzaron a destruir la ciudad por completo. Los soldados aliens comenzaban a caer en picada, uno tras otro sin detenerse, arrasando con todo a su paso. Momo y Ocarun solamente pudieron observar el desastre, y entonces el vacío comenzó a desaparecer. Esto preocupó a los chicos, ya que parecía que intentaban abrirse paso al mundo real, y si lo lograban, habría muchísimas víctimas. Corriendo para enfrentarse hacia ellos buscando el robot, Momo se encontró frente a frente con Reiko Kashima. Ella le dijo que era una pena total, había estado tan cerca de liberarse, pero ahora ella viviría en el espejo como una muñeca para siempre, atada de pies y manos para que no pudiera escapar. Reiko entonces abrió la boca de una forma desquiciada, sonriendo alegremente, ya que eso para ella era súper divertido. Desesperada y consciente de su derrota, Momo se arrodilló ante Reiko Kashima, como si supiera que este era su final, y entonces le suplicó ver a su abuela una última vez. Pero aquel instante que permitió a Reiko Kashima detenerse un segundo hizo que notara el espacio a su alrededor, lo que la llevó a ser consciente de sus terribles recuerdos, visiones de aviones lanzando luces incomprensibles y la devastación que provocaban a su paso, explosiones por todas partes y la gente huyendo entre cenizas. Una niña gritaba por su madre sin poder huir, ya que ella no tenía piernas con las cuales caminar. Entonces Reiko, dándose cuenta de que eso mismo estaba sucediendo ahora, prometió ocuparse de ellos con furia. Su espejo apuntó a los edificios del lugar, destrozándolos con un solo golpe y creando miles de fragmentos de espejos, los cuales lograban reflejar a Reiko Kashima en absoluto, provocando así un poder devastador, y con un puñetazo gigantesco comenzó a destrozar a todo el ejército enemigo, emergiendo desde el reflejo con una violencia devastadora. Pero a pesar de haber derribado a la nave líder, se da cuenta de que aún quedan otras, los cuales continúan destruyendo mientras otros aliens ya yacen en el suelo. Ella los observa a través de su espejo gigante, y estos impactan contra él, siendo absorbidos y triturados por los golpes de Reiko. Ocarun nota que los ovnis y los alienígenas están desapareciendo. Momo entonces le explica que quizá es porque quedaron atrapados dentro del espejo. Ocarun se confunde, ya que no creyó que ese yokai fuese una aliada, pero Momo le aclara que se trata de Reiko Kashima, a quien ni siquiera su abuela puede derrotar, siendo ella el yokai más poderoso de todos. Entonces Reiko voltea a ver a Momo una vez acabado su trabajo, pero Ocarun se interpone en su camino, exigiendo que espere y que lo tome a él en lugar de a Momo. Ella lo detiene, diciéndole que este es un problema que se ganó al entrar en el territorio de Reiko. Luego se dirige hacia ella y le asegura que Ocarun no tiene nada que ver en esto, poniéndose frente a él
él para protegerlo. Ambos siguen peleando frente a Reiko para decidir a quién de ellos debe de llevarse, mientras Reiko los observa sin comprender nada, hasta que aquella interacción tan familiar entre ambos despierta recuerdos en ella, con un hombre que la llevaba en la bicicleta mientras ella lo abrazaba por la espalda. Ese recuerdo hermoso, lleno de felicidad, la conmueve, y todos esos sentimientos hacen que desaparezca junto con los ovnis, pues Reiko Kashima acabó con absolutamente todos. Así regresan al mundo normal y todo parece estar bien, como si nada de nada hubiera pasado, encontrándose así con la casa móvil donde ya están Aira, el mal de ojo, Quinta y Bamola. Ellos corren y se adentran en la casa mientras el señor Camarón Mantis conduce, ya que es hora de volver a casa. De regreso vemos a Seiko preparando un festín para todos los presentes. Momo abraza a su abuela aliviada de poder volver a verla, pero ella la regaña diciéndole que se siente a comer de inmediato, como le está haciendo Bamola. Gigi por su parte hace caras chistosas como siempre, mientras Quinta se molesta ya que no le quiere llevar el juego, pero en ese instante Bamola termina siguiendo el juego de Gigi, evitando a Quinta. Mientras tanto, Okarun disfruta de la carne y la turboabuela le dice que ella la escogió. Él le responde que está rica, aunque la turbo termina molestándose más porque no la lavó del todo. Momo entonces se acerca a él y le roba un poco de carne, diciéndole que el yakiniku es muy preciado en el campo de batalla, y por eso está dispuesta incluso a robarlo. La charla se vuelve más seria cuando de pronto Momo expresa su preocupación por Bamola, ya que es obvio que a pesar de que parezca divertirse, siempre está pensando en su madre. Okarun coincide y agrega que le preocupa lo que haya sucedido con el pueblo sumerio, pues según el señor Camarón Mantis, ni siquiera los serpos poseen esa tecnología de manipulación del tiempo y espacio a larga distancia. Es decir, en la situación actual no pueden ir hacia el pueblo sumerio. Piensan entonces en preguntarle a Ludri si existe una manera de averiguar qué está pasando, pero justo en ese instante aparece Serpo, agradeciéndole a Momo por cumplir su promesa y diciéndole que esperaba que hiciera un buen trabajo. Y ahí el señor Camarón Mantis explica lo ocurrido. No sabía si el Serpo podría adaptarse a la nanopiel, pero ya que estaba ahí lo intentó, lo cual realmente logró reconstruirlo, teniendo así a un Serpo mejorado. Momo le pide que incluso con esas mejoras no los ataque, pero el Serpo guarda silencio, y cuando Momo intenta atacarlo por su falta de respeto, este simplemente se marcha. Ella vuelve a gritarle que no los ataque. Es entonces que Okarun, al ver todo esto, comienza a reírse, lo cual le causa curiosidad a Momo, hasta que Seiko interrumpe su conversación, diciendo que seguramente Momo ya se acabó el curry, pues no queda nada a pesar de que se fue un segundo. Momo no entiende que viene eso, pero despierta otro recuerdo en su mente, el hecho de que le había dejado curry a Okarun para su recuperación junto con una nota que decía "te quiero". Avergonzada se aleja de él, mientras que Okarun también se sonroja al verla nerviosa. Seiko entonces vuelve a interrumpir, confirmando que no queda curry, así que debe de ir de una vez a comprarlo. Okarun se ofrece a acompañarla, pero ella lo rechaza nerviosa. Aún así, al final todos terminan yendo debido a que quieren muchísimas cosas y Momo no va a cargar con todo. Los vemos entonces convivir nuevamente como amigos, disfrutando del momento, aunque Momo sigue distraída pensando en Okarun. Está segura de que él vio la nota, y al haberla escrito sin pensar ahora siente vergüenza. Lo observa de reojo, pero él parece actuar con demasiada normalidad. Esto la hace dudar. ¿Realmente habrá leído su nota? Y si lo hizo, ¿estará esperando el momento adecuado para hablar de ello? La incertidumbre la desespera, pero tampoco es que pueda dar el primer paso. Por su parte, Okarun recuerda la nota y se pregunta en qué sentido lo habrá dicho Momo, un "te quiero de amigos" o un "te quiero como un chico". Recuerda entonces que ella siempre es cercana a Gigi, y cuando este le compra dulces o alguna chuchería, esta le dice "te quiero", así que quizás sí fue en ese sentido. Piensa en preguntarle, pero sería demasiado vergonzoso si lo rechazara, y eso lo llena de dudas. No tiene el valor como para enfrentarse a eso. Ambos actúan raro hasta que Quinta nota algo, pensando que Momo se está enamorando de él. "Oh sí, claro, Quinta, ella está enamoradísima de ti". Y entonces en medio del camino se topa con una mujer alta, con aspecto fantasmal pero hermoso. Cuando voltea a verlos, la mujer sonríe, diciéndole a Momo que por fin la ha encontrado. Entonces ella reacciona. Aquella joven hermosa es Reiko Kashima. Momo se queda sorprendida ya que parece otra persona, y Reiko explica que solo se puso un poquito de maquillaje. Momo le pregunta qué es lo que hace ahí, pensó que había desaparecido, pero Reiko le responde con voz frívola y con ojos teñidos de negro que ella jamás podrá descansar en paz. Nadie podrá borrar el odio que sentía, pues eso permanecerá eternamente. Además, la existencia de Momo y de todos sus amigos la enfurece. Sus palabras, sus acciones, todo hacía que ella quisiera acabar con ellos. Se pregunta por qué no puede superarlo, y Reiko, ya en la cima de su frustración, declara que se va a esforzar al igual que ella en amar más. Todos reaccionan distinto. Gigi pensó que era muy linda, Aira se mostró confundida pensando que era alguien mala, Quinta nervioso pidió que no se enamorara de él, pero Reiko los ignoró a todos, afirmando que desde ese momento amaría con todo su ser. Se dirigió hacia Momo, diciéndole que ella, quien había despertado esta nueva faceta, era quien más tenía que ser sincera y dejar de jugar, transformando parcialmente su rostro en una mueca retorcida natural de Reiko Kashima, mientras le advertía a Momo que si seguía haciéndose la tonta, se lo quitaría de una vez
vez por todas. Antes de que pudiera entender a qué se refería, Okarun se interpuso protegiendo a Momo, pero Reiko lo ignoró, anunciando que se iría de viaje para encontrar a un buen hombre y se despidió de Momo, diciéndole que hiciera un mejor esfuerzo con ese tipo de allí, refiriéndose a Okarun, agregando que si alguna vez volviera a tener ganas de acabar con ella, regresaría. Recuperó así su distintivo rostro y comenzó a correr a toda prisa, preguntándose dónde estaba su hombre predestinado, mientras se alejaba cantorreando. Como nadie entendió exactamente a qué se refería, decidieron ignorarlo y continuar con su camino hacia la tienda. Después de comprar lo necesario, entre pláticas tranquilas, notaron que los tres chicos habían adquirido varios juguetes, por lo que cuando emprendieron el camino de vuelta a casa, Momo les pidió que le pagaran después el dinero por esos gastos extra de videojuegos, a lo que Yi la llamó tacaña, y mientras hablaban de videojuegos, Momo recordó algo importante. La primera vez que conocieron a Bamola, aunque se volvió invisible, la bola dorada seguía viéndose, cosa que no ocurrió en las transformaciones siguientes. Esto resultaba extraño, aunque admitieron que de no haber visto esa bola brillante, quizá nunca habrían encontrado a Bamola, y Momo propuso que tal vez la razón era porque quería que la encontraran, como si los sumerios dijeran: aquí está nuestra apreciada hija. Okarun concordó con esta afirmación, y así llegamos hasta el espacio, donde diversas naves combaten entre sí. Los sumerios siguen con vida, luchando en la guerra y han conseguido armas para oponerse a los globalistas. Pero lo más impresionante de todo es que Tome y Aya siguen con vida luchando decididas a ir a Idea, es decir, la tierra prometida en donde se encuentra su hija. No saben exactamente a cuántos años luz de distancia estén, pero ya fijaron su rumbo hacia allí y no piensan rendirse. Aunque no son las únicas buenas noticias, ya que Vanga también está viva, decidida a embarcarse en una aventura espacial para recuperar a su hija. Y así regresamos a la Tierra, concretamente en el templo. En el suelo quedó uno de los comunicadores herponianos, que fue hallado por la turboabuela. Ella, sin comprender qué era, lo lamió y se lo colocó en la frente, lo cual provocó que se enterara de todo un conflicto masivo, es decir, lo que los serpos estaban extrayendo de las memorias de uno de ellos. Se puede inferir que aquellos aliens que atacaron se encontraban en una región lejana del espacio, moviéndose mientras devoraban planetas a su paso. Habían múltiples transmisiones piramidales y la posibilidad de que ese planeta fuera invadido de nuevo, y a partir de ese momento al ejército enemigo decidieron llamarlos los Kurt, las personas de las profundidades, decidiendo compartir la información con los residentes de otros mundos. Pero había un problema mucho más serio que esa amenaza, lo que era extremadamente problemático, el por qué el conde de Saint Germain estaba con ellos. Al verlo, la turboabuela se enfureció, llamándolo hipervejete con rabia, y de esta forma terminando el resumen. ¿Qué les puedo decir? La verdad es que estoy muy impresionada por lo que acabamos de ver. Creo que este es uno de los mejores arcos de Dandadan que nos deja las expectativas de lo que va a pasar en un futuro, es decir, la amenaza del conde de Saint Germain, el regreso de los Kurt, entre otras cosas. Como dato extra, antes de terminar, el conde de Saint Germain es una de las figuras históricas más envueltas en misterio, puesto que se le atribuía el ser inmortal, ya que aparecía en distintos lugares con décadas de diferencia, sin mostrar signos de envejecimiento. Supuestamente afirmaba haber vivido siglos y conocido a personajes históricos de épocas anteriores. Fue considerado un alquimista y se le relacionaba con la búsqueda de la piedra filosofal y el elixir de la vida eterna, además de considerarse un ser iluminado que guía a la humanidad espiritualmente, siendo un personaje utilizado en varias historias, por lo cual desde aquí ya podemos ver la importancia que va a tener en la historia. Y por otra parte, ¿por qué demonios la turboabuela lo conoce? Esa es una pregunta que necesita respuesta. Pero bueno, díganme ustedes en los comentarios qué les pareció este arco, ¿les gustaron los resúmenes? ¿Quieren que continuemos? Pues bien, los estaré leyendo. Antes de despedirme, recuerden darle like, suscribirse si no lo están y compartirlo con sus amigos. Y de igual forma, muchísimas gracias a los miembros del canal por darme tanto apoyo. Muchas gracias a Axis TM, Celine RQ, Lautaro Ibáñez, Diego Garreta, H. Rodríguez, Nicolás Romero, Sixoset, Tlaloc Tlapalic, Josué Flores, Jader Mendoza, Jefferson Janco, Jonathan Rodríguez, Alex Gamer, Beca y Bram22. Y ahora sí, sin nada más por añadir, bye bye.